Bienvenidos a su programa El llamado del coach en español. Mi nombre es Blanca Estela García y hoy es 3 de mayo del 2024. Llamado del coach es un recurso para aquellos que quieren ayudar a otros a descubrir y utilizar sus fortalezas. Contamos con expertos de Gallup y coaches certificados en fortalezas independientes. Ellos nos comparten tácticas, ideas y estrategias para ayudar a los coaches a maximizar el talento de individuos, equipos y organizaciones de todo el mundo. Si estás escuchando en vivo, nos encantará tener tus preguntas o comentarios en el chat de YouTube. Si estás escuchando ya la grabación, envíanos por favor todos tus comentarios al correo coaching@gallup.com. Recuerda inscribirte en tu aplicación de podcast favorita o en YouTube con ese botón de suscribirse para que tengas todos los episodios. El día de hoy estoy feliz. Vamos a platicar con una persona a quien admiro muchísimo, quiero mucho. Ella estuvo en Gallup, liderando todo un país, es coach en fortalezas y hoy sigue creciendo en su vida, su familia y saben, genera impacto en organizaciones, en equipos, a nivel individual y algunas personas que dicen, oye, me da luz, crea una luz en mi futuro, una vida iluminada. Entonces, el día de hoy tengo el honor, privilegio y gusto de estar con nuestra invitada Victoria Eugenia Revelo. Bienvenida, Victoria Eugenia, ¿cómo estás? Blanca, qué alegría estar en este espacio. Me siento nuevamente como estando en casa. Muchísimas gracias a Gallup, a ustedes como equipo en Latinoamérica por esta invitación. Más que bienvenida para volver a hablar de este tema tan fantástico que son las fortalezas. Ay, qué felicidad, qué gusto estar, ya lo dije muchas veces, pero de verdad me emociona muchísimo tenerte aquí. Muchas gracias, Jim Collison, Karina Arellano, por hacer esto posible. Y a ver, empieza a platicarnos, Victoria Eugenia, ¿cuáles son tus 10 temas de talento dominantes, por favor? Claro que sí. Para compartir mis 10 talentos, en su orden, empiezo por el más intenso, que es learner. Luego tengo analítico. El primero es Luego tengo aprendedor, ¿verdad? aprendedor, En español, aprendedor. Ujú. aprendedor, analítico, ideación, también enfoque y desarrollador. Esos son mis 5 dominantes, Blanca, y seguidos de individualización, activador, contexto, disciplina. ¿Qué Creo que me tal? falta el de futurista. Esos Ideal. son los Ajá, responsabilidad. Ajá. Qué felicidad. Imagínense entonces alguien con contexto analítico, ese pasado, esos datos, evidencia, con esta parte de idear y hacia dónde vamos, con un interés genuino en las personas, con esa individualización y siempre buscando lograr más con ese enfoque logrador. Maravilloso. Ahora cuéntanos, Victoria, muchas gracias. ¿Cómo llegaste a ser coach? ¿Cómo recibiste tu llamado para ser coach? Por favor. Bueno, y esta es una anécdota, Blanca, porque resulta que a pesar de haber estado trabajando en Gallup ya varios años, liderando país y con todo lo que eso implica, siempre estaba yo un poco, digamos, desde el lado de quien ofrece, impulsa la ciencia de las fortalezas, pero no había tomado la decisión y haber dado el paso para ser coach. Cuando yo hice esa solicitud y levanté la mano, también lo hice muy convencida. Imagínate ese talento analítico y ese talento aprendedor juntos, diciéndote todo el tiempo, es muy importante porque ves el impacto que causas. Ahora te toca a ti, Victoria Eugenia, aprenderlo y hacer más por mucha gente que está a tu alrededor siendo coach.
Entonces, fíjate que yo soy coach apenas desde el 2019 en un entrenamiento fantástico que brindó nuestra querida Blanca en Colombia. Ay, mi vida. Y qué interesante que dices apenas, ¿verdad? 2019 ya, y con hacías un impacto muy, muy grande ya en las personas antes de tener el nombre de los temas de talento, y hoy ya con este nombre es increíble. Cuéntanos, Victoria Eugenia, porque les tengo que decir, el nombre por el cual nos gusta ser llamadas es muy importante, y a Victoria Eugenia le gusta completo. De pronto le ¿Completo? decimos: "Oye, Vicky", no, no, eso no es importante para ella. Tenerlo como Victoria Eugenia es importante. Gracias. Preguntar a las personas cómo les gusta ser llamado, muy, muy valioso. Y entonces, Victoria Eugenia, cuéntanos, ¿qué impacto ha tenido el conocer tus temas de talento con tu familia? Exploremos eso primero, si te parece bien. En el ámbito inmediato ha sido fundamental, Blanca, y es una invitación a todos los que nos escuchan a que podamos también, no solamente de manera individual, sino en nuestro círculo inmediato, a poder ampliar esta, este impacto de las fortalezas, porque comenzamos a comprender cómo pasan las cosas que pasan cuando sabemos que lo que tiene la otra persona, que lo hace único, que lo hace diferente, a mí puede complementarme y no necesariamente engancharnos tanto en lo que no nos gusta a los demás. Blanca, mi esposo fue coach de Gallup antes que yo. Él se certificó en el Claro, sí. 2016 con un convencimiento absoluto porque siempre trabajó haciendo proyectos empresariales y él insistía, hay algo por lo cual no avanzamos lo suficientemente bien con los proyectos de índole tecnológica o de procesos o de operaciones, porque no estamos impactando a las personas y a los líderes. Cuando él toma sus fortalezas y nos conocemos ya mutuamente cuando él ve mi top 5, entendemos muchas cosas donde teníamos tantas diferencias, pero a su vez aquellas cosas donde estábamos siendo tan unidos y más allá de trabajar sencillamente como desde solamente el punto de vista de coaching, saber que tienes un proyecto, Blanca, como familia, tal vez se convirtió en algo Mm, mm. superior a simplemente navegar como pareja o en un matrimonio. Y lo insisto mucho porque a veces se nos pierde de vista eso, ¿no? Y sobre todo cuando llevamos ya bastantes años de casados, actualmente ya 22 años, Blanca, porque adicionalmente ya mi hija, cuando cumplió los 18 años, también aplicó su prueba de fortalezas, justo antes también de empezar la universidad, los estudios superiores, y eso ha sido todo un acontecimiento porque los veíamos, ¿no? Como que la parte un poco de las conductas más intensas en ella, pero cuando ya tú ves el informe, ya tú ves cómo es el tema en la vida real, comienzas a acoplar mejor las piezas. Yo le digo a la gente que esto es más como para armar un Lego, ¿sabes? El Lego que todos Mm, conocemos de piezas ujú. y rompecabezas, porque cada una de esas figuras es distinta, cada uno de tus proyectos es distinto, cada persona debe tener el suyo, su proyecto, cómo construirlo, qué quiere hacer y hacia dónde va, pero cuando lo haces juntos, cuando tu familia probablemente no lo habían visto así antes, cuando tu familia quiere complementarse, no solamente es decir teóricamente que estás ahí para apoyar a los tuyos, sino también en el cómo. Crear impacto a través de esto en nuestras familias es supremamente importante, Blanca. En mi caso ha sido, digamos, un antes y un después, sin duda alguna. Y para aquellos que también tienen hijos, no tan teenagers, pero sí también, digamos, en adultos jóvenes, es tan importante y lo recomiendo muchísimo, la verdad. El impacto es diferente, es muy positivo.
Y esta parte familiar que nos comentas es tan importante. ¿Para cuántas personas este lugar, la familia, la relación, la interacción con las parejas, con los padres, quizás si tienen la oportunidad, con los hijos también, si tienen esa oportunidad, una familia con base en fortalezas? Es un proyecto muy interesante. Y tú, Victoria Eugenia, con estos temas de talento, de analítico, contexto, yo sé que la ciencia para ti es muy importante, aprendedor. Entonces, hoy tienes tus relaciones con ese amor, con los sentimientos, con la emoción y además de manera científica para poder tener alguna interacción muy sólida en la organización. ¿Tienes algún ejemplo de, yo tengo la oportunidad, el honor de conocer a Isabela y a Boris, el saber que tú estabas en Gallup y Boris se certificó antes, creo que fue nuestra primera certificación acá en México, De hecho, a la que vino, ¿verdad, Boris? Y entonces exacto. tú te certificas y ahora todos. ¿Tienes algún ejemplo de cómo tu hija, bueno, yo a mi edad era la pequeña de mi papá todavía, entonces, ¿qué quiere decir tu pequeña? Que sé que ella es una grande, pero ¿cómo utilizan? ¿Tienes algún ejemplo de alguno de sus temas de talento que nos puedas compartir, Victoria? Eugenia, por favor. Sí, claro que sí, Blanca. Bueno, antes de que tomara su prueba, de hecho, teniendo ya 18 años, Isabela tuvo la oportunidad también de tener, de acuerdo con la formación que recibía en su colegio, muchas actividades con comunidades, muchas actividades acerca un poco como ya ves que hacen los colegios también salidas o intercambios, llámese con otros colegios o con otros países. Yo la verdad siempre noté en ella una enorme, digamos, afinidad con el poder explorar las cosas, el poder entender lo que era diferente a ella, e inclusive una tranquilidad enorme por lo que estaba por venir y que no era de su dominio. Y me explico porque muchas veces los padres tratamos siempre como en ese ánimo de protegerlos, de orientarlos, como de darles demasiado digerido, ¿sabes? El mundo. Y cuando ella decide comenzar a levantar su mano y decir, desde los 13 años, quiero irme a esta excursión a este país y estar en Europa y luego también estar, como te decía, en sus proyectos de índole más social con el colegio, con comunidades de escasos recursos, y luego también terminando su bachillerato y de nuevo antes de tomar la prueba, quiero salir y quiero terminar mi high school fuera del país. O sea, ese sentido como de explorar y con la tranquilidad como que lo decía, los papás decíamos, ¿y ahora cómo voy a financiar todo eso? Todos esos sueños que más quisiera. Pero la verdad es que esa tranquilidad que ella demostraba con esa seguridad y esa como que todo es posible, también nos hacía pensar mucho de nuestro reto para que eso se lograra, para que eso fuera una realidad. O sea, que no se quedara simplemente, ya ves que a veces aplicamos, ¿no? A las universidades y demás. Pero Blanca, cuando en su Strengths Finder tiene futurista, inclusive en el segundo punto, porque el primero también es aprendedor, lo Ujú. compartimos, y la forma en cómo es su individualización, también su disciplina, juntos, cuando te digo individualización, es que ella también hace muy fácil conexiones. Claro, tú notas que más allá de que tenga todo perfecto, ¿no? Los papás siempre pensamos en, ¿y qué pasa si? Pues nada, arrójate, porque ella tiene sus talentos, tiene además un conocimiento muy amplio, se preparó muy bien, o sea, tuvo un plan antes, previo, para poder hacer todo esto, y hoy en día, gracias a todo esto tan planeado, ella se encuentra en otro país y está viviendo sola desde sus 18 años
enfrentando muchas cosas nuevas, pero tú la escuchas y tienes la certeza de que todo lo que se está haciendo y de lo que viene, y le abre sus brazos, ¿sabes? A las cosas, y siento que como coach, ese futurista en particular, no es que vea el futuro como adivinatorio, aclarémoslo a la audiencia, sino que se siente inspirado por el futuro, por todo lo que pueda ocurrir, e inspira a otros también a pensar hacia adelante, y esa imaginación, llevarla a cabo sí requiere, obviamente, complementarse con los otros talentos, pero si no tuviera ese impulso junto con esa disciplina de la que estamos hablando Claro. antes, sería difícil. Entonces, ver que todas estas cosas, otras épocas, te diría, como lo dicen muchas amigas, mamás, déjamela aquí en la casita, que cuando termine la universidad se vaya a estudiar las especializaciones, las maestrías, lo que sea. Ya los jóvenes quieren hacerlo mucho más fácil porque son ciudadanos del mundo y estamos viendo Mm, cómo hay tantas facilidades, inclusive ujú, para mm, los que deciden no estudiar formalmente, sino comenzar a tener experiencias laborales desde muy temprano viajando, ¿no? Por diferentes países y hacer su portafolio de proyectos. Entonces, quería traerte también este ejemplo gracias a tu pregunta, porque he tenido también la fortuna, Blanca, sobre todo en el último año, de trabajar con estudiantes de último año de carrera, como mentora, como profesora, parte un poco más como de mi hobby y de las cosas que quiero hacer en mi voluntariado, y siento más que nunca, Blanca, que debemos estar muy atentos, que tenemos que tener como las antenitas de vinil de nuestros hijos, pero sobre todo esos radares mucho más ampliados a lo que son todas las señales que tenemos con nuestros jóvenes, porque también veo mucha incertidumbre y mucha fragilidad, digamos, desde el punto de vista emocional, más allá de que sepan muchos idiomas y de que entiendan muy fácil contenidos que están de todo tipo libres en la red. Y esa fragilidad, eh, cuando no la tratamos, cuando no la abordamos, cuando no le damos el significado que tiene, creo que los jóvenes prefieren retraerse aún más o buscar refugio en otro tipo de comunidades o en otro tipo de grupos donde tal vez se sientan más escuchados o más mm, atraídos. claro. Entonces, más que nunca, creo que las familias y los padres en general, en lugar de hacer que las cosas sean más suaves y menos rudas para ellos, como a veces escucho o veo mucho, creo que tenemos que entender que estamos en un tiempo de retarnos como familia, de retarlos a ellos también a tener sus propias soluciones, y no necesariamente solamente dárselas, brindárselas, facilitarles. Creo que cuando a uno le cuesta trabajo algo, cuando uno es retado permanentemente a construir alrededor una solución, es la mejor forma de que las fortalezas que cada uno de ellos tenga se pongan en curso, se puedan experimentar, y que de ello también no haya un resultado único, sino simplemente una semilla más y un aliento más para que su camino esté fundamentado. Y cuando les digo fundamentado, es que necesitamos, desde el punto de vista cerebral, Blanca, ya que hablabas de la investigación científica, que todo nuestro cerebro esté abocado a consumir ideas, a argumentar, a desarrollar nuestra forma de comunicarnos de una manera mucho más eficiente y de alto impacto, más allá de simplemente textear o usar la inteligencia artificial para producir mis tareas y mis proyectos, porque todo puede quedar reducido. Imagínate
la diferencia enorme que va a haber muy pronto entre aquellos que se retaron a escribir, a escribir canciones también, a poder imaginar historias propias, me refiero, a diferencia de lo que se te facilita, porque la tecnología cada vez más te aboca a ello y no a quedarte aislado, sino a tener mucho más contacto, pero de calidad. Y este mensaje que nos estás dando es sumamente importante para que los veamos. Yo no tengo la fortuna de tener hijos, tengo la fortuna de tener sobrinos y sí, el ayudarlos a ese desarrollo. Me encanta lo que dices y no depender solamente del texto, de la inteligencia artificial, sino ayudarlos a crecer como ser humanos, retarlos. ¿Cuántas veces escuchamos esta frase que decimos en México? Para que ustedes sepan, Victoria Eugenia está en Colombia, en Bogotá, ¿estás, Victoria? Sí, En Bogotá, Bogotá, Colombia. ¿verdad? Y entonces acá decimos, quizá es un dicho conocido por los latinos, nadie experimenta en cabeza ajena, algo así. Sí. Entonces, quisiéramos como que enseñar a todo el mundo con nuestra experiencia, con nuestra vivencia y el que tú nos digas hoy, oye, y hay que enseñarlos a que ellos se enfrenten, a que se desarrollen, a que construyan, a tomar en cuenta esa parte emocional. Hablar de ella es sumamente valioso con los tiempos que hoy estamos viviendo. Como dices tú, los ciudadanos del mundo. ¿Y cómo puedo ver ahí tu idear, tu desarrollador, tu individualización con ese contexto y aprendedor? Para mí, una imagen que tengo siempre que escucho tu nombre es, y ella de todo sabe. Ella todo lo sabe, Victoria Eugenia puede hablar de lo que sea, y hoy que estás en un rumbo distinto, ¿no? De lo que vivíamos anteriormente, que también todos sabías, esta parte y enfoque con los jóvenes es de gran valor. Entonces, te voy a pedir más adelante y asegurar que no se nos olvide, porque ya a mi edad, y ahorita que veían unos movimientos aquí, es que estoy con mi abanico, porque ya la menopausia me, el calor, los bochornos son importantes, pero Blanca, para que no se me olvide, Victoria Eugenia, que nos des tu contacto, porque hay personas que necesitan platicar contigo para saber, oye, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo tengo esa certeza que tú dices, ok, yo permito que mi hija, conociendo sus temas de talento, Isabela, con ese futurista y deliberativo, qué increíble, ¿no? Que está planeando, generando una ilusión, una visión de algo que la transmite a ustedes y tiene todos esos riesgos cubiertos y el conocer ese nivel de detalle puede ser muy inspirador también para los padres para entender y cómo lo desarrollo y cómo ayudo a que sean exitosos en lo que para ellos significa éxito. Muchas gracias por compartirnos esto tan personal que puede, y estoy segura, impactar a muchas personas. qué bueno, Platícanos Blanca. Platícanos más, Victoria Eugenia, que tú estabas con nosotros en Gallup y entonces haces un cambio y una transición. ¿Cómo Sí. utilizas esas fortalezas? ¿Qué dirías para las personas que estamos viviendo o que vamos a vivir o que hemos vivido una transición? ¿Cómo te puede ayudar esta parte de autoconocimiento para construir siempre ese camino de luz, un futuro lleno de esperanza? Blanca, esa última palabra, yo siento que es el centro de todo. Cuando estaba trabajando con Gallup, tuve la fortuna de conocer los científicos que trabajaban en todo lo que tenía que ver con la esperanza y eso no es en lo absoluto romántico. Claro, mi analítico y mi aprendedor de primero siempre me ha hecho una persona curiosa, pero además de curiosa, en mi familia leemos, yo no me acuerdo si toda la vida, pero te podría decir que sí. Y leer para mí es fundamental y por eso me empapo muy rápido de las cosas y las tendencias también. Pero cuando yo comencé a entender la ciencia de la esperanza y lo que implica sembrar esperanza en ti mismo, es que esa semilla siempre está en todo ser humano. Nosotros deberemos tener una responsabilidad superior a cualquier cosa que nos rodea, cualquier rol que tengamos,
y es pensar que somos una semilla que debemos cuidar, esa planta que debemos nutrir y todo lo que eso implica. De ahí, Blanca, que normalmente y a medida, digamos que he visto también con ejecutivos de primer nivel o alta gerencia, que nos volvemos independientemente de esas responsabilidades, ante todo, unos sujetos dignos de ser también cuidados, cultivados. Encuentro la posibilidad de que las personas vean escenarios distintos, tal vez al que se encuentran. Y este es un mensaje importante para quienes nos escuchan hoy, porque muchas veces hemos relegado, Blanca, nuestros deseos, nuestras aspiraciones por diferentes situaciones en la vida, pero esa semilla, ese brillo y esa esperanza está ahí y hay que volver a desempolvarla y hay que recurrir a ella, sobre todo cuando las situaciones se convierten en situaciones más retadoras, con la connotación de difícil, pero también con la connotación de una alta competencia con la que sentimos ahora. Cuando tú logras ver ese panorama un poquito más despejado, es cuando comienzas a sentir que lo que estás haciendo tal vez ahora no es lo único que quisieras hacer, que te visualices haciendo otras cosas y como que la transición blanca ya deja de ser algo forzado y debería ser algo fruto más de una inspiración. Y lo digo porque yo tuve esa transición y decidí tomarla. Cuando transito de mi estadía en Gallup a lo que hago actualmente, fue una decisión que tomé de decir, me encantan los datos, soy psicóloga, pero soy mucho más del lado científico, estadístico y numérico que de otro, y decido hacer ese cambio. ¿Qué me implicaba? Volver a profundizar en estos temas, seguir formándome en analítica de talento, pero cuando yo hago digamos, este tránsito, que no fue fácil, fue en el año 2021, y transito, Con conozco primero que pandemia. todo, con Ujú. pandemia además encima, sí, conozco gente increíble en otras latitudes que están haciendo cosas extraordinarias en analítica de personas y en nuestra región está todo por hacer. Somos pocos, sí está creciendo, hay mucha gente joven que se quiere subir a este bus, pero les cuesta mucho trabajo porque las organizaciones no lo están viendo todavía como necesario y países, por ejemplo, si hablamos de Iberoamérica, como España, como Argentina y como México, tienen muchísimo más de esto que los demás países. Y por ende, cuesta trabajo imaginarse que en una región donde no hay nada, tengas chance. Y es todo lo contrario. Hay que ver esa escasez como una oportunidad. Donde Mm. no hay cosas, tenemos oportunidad. Y la gente que, por ejemplo, quiere transitar a ser emprendedor, a tener su empresa, por el simple hecho también de tener ingresos adicionales a los actuales, o quiere sacar adelante un legado familiar, o sea, comienzas a despejar un montón de alternativas cuando decides tomarte en serio la transición que no hace parte de algo obligatorio, Blanca, porque me topo mucho con gente Mm. que repite, que prefiere que ya se pensione, que ya me llegue el día como de dejar mi trabajo para comenzar a pensar, los invito a que pensemos que la transición tiene que estar viva en las diferentes etapas de nuestra vida, que le abramos el espacio a la transformación de una manera constante. Que si tenemos, por ejemplo, un rol X en una empresa X, pero tenemos hobbies, no los dejemos de lado. Transformarse también significa que si eres músico, que si eres pintor, que si eres escritor, que sencillamente quieres aprender un nuevo oficio, lo complementes.
Y lo insisto, Blanca, porque también hace parte de la salud mental. Y creo que la pandemia nos dejó esta gran lección que no podemos volver a dejar, digamos, en un anaquel, ¿sí? O en una alacena. Sin duda alguna necesitamos tener un plan donde hay un tiempo dedicado, 30 minutos diarios, todo el fin de semana. ¿Para qué? Para que esas ideas comiencen a tomar forma y naveguen en ti. La gente piensa que esto es fácil y no. Cuando uno se topa con personas, sobre todo en los extremos, los muy jóvenes, que uno dice les va a quedar fácil, no, porque tenemos muchas ideas, pero con poca experiencia, pues podemos pensar que todo es viable. Entonces, ¿cómo hacer que ese mínimo producto viable se haga realidad? Es un proceso. Y esos tiempos son personales. Yo particularmente transité en un año, no fue fácil, pero al mismo tiempo pienso en aquellas cosas que llegan a ti y que puedes operar en un día, en 3 horas, con tu meditación, con visualizaciones, con el control, por ejemplo, de tu alimentación, hasta convertirnos en hábitos. Y creo que cuando uno parte del fondo de lo que uno es y uno entiende esas fortalezas, deja de seguir tantas cosas masivas, ¿sabes? De moda, que además te cuestan un montón y dónde se fue mi inversión, para que respondan esas iniciativas realmente a esa combinación de talentos que te hacen tan único, Blanca. Qué interesante respuesta y estoy aprendiendo muchísimo alimentando mi aprendedor. Y entonces lo que nos dices es, todos tenemos esa semilla de esperanza. Qué interesante, qué valioso y tenemos la obligación y todo lo que conlleva para hacerla crecer. Me parece, voy a utilizar esta palabra muy fuerte, una gran, yo diría bendición y una gran responsabilidad. Y entonces también, Victoria, esta parte de la transición, la transformación, la evolución, el crecimiento, la tenemos que tener con nosotros constantemente. No esperar a que algo ocurra para hacerla, sino es con todos los días, cómo yo crezco, me desarrollo para estar preparado para cualquier situación que venga. Muy interesante. Quizá lo que nos dices tú, un año y con alguien con disciplina como tú, que dices, y planear ese tiempo, es muy interesante conocerlo y ver cómo funcionaría para cada uno de nosotros el no dejarlo pasar, sino que realmente lo hagamos en el día con día. Y fíjate que hace mucho sentido este comentario de Karina Arellano en el chat. Qué emocionada estoy de tener hoy a mi querida Victoria Revelo como la estrella del programa de hoy. Y se me hace Gracias. algo muy afortunado porque además que puedo leer el cariño que nos dice, te extraño, Victoria. Ya Y sí. nos iluminas con esa gran luz que tienes. Entonces es probable que algunas de las personas que nos escuchan sientan eso que estoy viviendo o algo parecido yo de aprendizaje, de reflexión y de, ok, hay que poner manos a la obra, conociéndonos para dar esa luz. Victoria Eugenia, esto es maravilloso. Cuéntanos de algunos ejemplos adicionales. El tiempo se pasa muy rápido y puedo hablar contigo mucho tiempo. Cuéntanos de algunos ejemplos que quieras compartirnos. Los dejo a tu discreción. ¿Qué quisieras compartirnos? Gracias, Que Blanca. conozcamos de ejemplos. Adelante. Claro que sí. Pues mira, desde el punto de vista del coaching, que lo he seguido practicando un montón, eh, quiero hablar del ejemplo también con nuestra amiga Karina. Karina es una persona que estaba pasando por una etapa muy difícil también en 2021 debido al fallecimiento de su padre. Lo puedo contar porque he estado autorizada para ello. Gracias, Cari.
Y saber que el coaching basado en fortalezas también en este momento donde generalmente uno piensa que, digamos, como están en nuestras culturas, ¿no? Nuestros rituales, nuestro luto, saber que hay un dolor, no se puede quedar ahí, que tenemos que también, digamos, aprovechar al máximo que esto nos va a generar es resiliencia. Pudimos trabajar juntas, ella me dio la oportunidad de ser su coach para poder asimilar y procesar este momento tan difícil como lo fue, digamos, en particular para ella. Las historias personales que todos tenemos son para escribir un libro, cada uno distinto, y creo que el hecho de que tomemos de nuestras fortalezas todas esas herramientas que nos permitan afrontar situaciones tan duras, tan difíciles, también son las que nos llevan a crear en esa resiliencia junto con esos talentos, esa nueva versión que vamos a hacer de cada uno de nosotros. Si somos unos sujetos que tienen lecturas, cada uno a la medida, Karina decidió hacer la lectura con base en sus fortalezas y también hacer planes alcanzables de acuerdo con lo que ella estaba viviendo en ese momento. Aquí traigo también una frase muy importante, es un escritor que seguramente ustedes conocen. Scott Fitzgerald es un escritor norteamericano que comencé a seguir y a leer porque también es un autor de la época del fulgor del jazz en Estados Unidos y me encanta esa música. Él decía en una de sus frases, Blanca, que esperaba que la vida que viviéramos nos permitiera estar orgullosos de nosotros mismos, nosotros de nosotros mismos. Y cuando Qué descubriéramos interesante. que no estamos Ujú. orgullosos de nosotros mismos, nos sintiéramos también tranquilos de volver a empezar. Y creo que eso va conectado con lo que yo viví en este coaching, gracias a la oportunidad de trabajar con ella y también de ver otras cosas y de volver a empezar de otra manera. Y a veces se nos olvida que esa discrecionalidad y esa amabilidad con nosotros mismos debe abrirse en ese momento y en ese espacio. Y a partir de eso, obviamente, digamos, el duelo tiene varias etapas, todos hemos leído al respecto, pero todos los vivimos de una manera distinta. Entonces, gracias a esa experiencia, creo que el ver las cosas en su debido momento con los filtros necesarios desde el coaching, nos permite sentirnos arropados, pero también habilitados, pero también con el valor de hacer que si no sentimos que es suficiente en un determinado momento, extendamos una mano y le permitamos a un coach apoyarnos. Así que ese es un ejemplo que puedo dar ineludible, Blanca. Y el otro es un ejemplo muy sencillo. Y quiero, perdóname, Victoria, quiero de verdad agradecerte con todo mi corazón y mente a ti y a Karina por compartir esto, porque como bien dices, todos vivimos situaciones complejas y el pedir ayuda es humano. Y a veces a algunas personas nos cuesta mucho trabajo, quizá el pedir ayuda o el parecer necesitado, y la realidad es que es un apoyo muy importante para poder construir y superarlo. Muchas gracias. Y hay un comentario de Karina en el chat que quiero compartirlo. Dice, gracias Victoria por ayudarme a encontrar el camino más poderoso para transitar ese momento crucial en mi vida. Tu acompañamiento fue clave para transitarlo con mis fortalezas. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Victoria Muchas Eugenia, gracias. por compartirnos esto. Y te interrumpí porque necesitaba dar ese comentario.
Gracias de nuevo y adelante con el ejemplo que quieres compartirnos, por favor. Gracias. El otro ejemplo es uno que probablemente muchos de ustedes estén viviendo y tiene que ver también con ese rol que las mujeres, en particular le hablo a la audiencia femenina, como que nos imponemos. Tuve la fortuna de trabajar un coaching muy particular con una líder de empresa que necesitaba hacer también un paro en su momento de vida, donde las cosas no estaban mal, quiero aclararlo, en el sentido, digamos, de que estaba rodando dentro de un parámetro de lo que probablemente entendamos como éxito, pero ella decidió justamente hacer ese pare, entender más las fortalezas y entender mucho de lo que estaba dando, porque se había acostumbrado, Blanca, también a ver las cosas desde un punto de vista bastante retador por haber sido criada, digamos, entre muchísimos hombres, haber estudiado ingeniería industrial, como lo llamamos en Colombia, y además de eso, ser líder de una unidad donde todos eran la mayoría hombres y había sido muy difícil llegar a ser director de una unidad de negocio de un departamento por ser mujer. Había un sesgo al respecto. A pesar de ser vista como exitosa, lograr resultados y todo lo demás, cuando hace el padre, lo hace justo porque su cuerpo estaba comenzando a enviar señales con cierta tipo, digamos, de malestares que no habían llegado a ser crónicos todavía en un momento determinado, pero comenzó a leerse como persona. Ella tenía dentro de sus talentos una combinación muy interesante, donde el primer talento, por ejemplo, era positivo y trataba siempre de ver desde esa óptica las cosas. Entonces, por más oscuro que estuviera siempre un panorama, desde el punto de vista de cómo se le presentaban las cosas, ella venía y lograba, digamos, como si fuera una varita mágica, ver las cosas desde otra óptica y saber que sí se podía llegar más adelante. ¿Por qué, por qué digo esto de que sepamos leer lo que nos pasa? Porque no necesariamente tenemos que llegar a extremos. Blanca tampoco, o sea, tenemos en el ejemplo uno, era una situación muy dura, muy difícil emocionalmente, pero en este caso, por ejemplo, sin llegar a ser extremo, es la persona la que decidió, digamos, hacer este par y mirar las cosas desde otra óptica y obligarse tal vez a trabajar en escenarios donde probablemente las cosas no fueran a ser tan positivas, digamos, en determinado momento. Entonces, si bien ella podía contagiar entusiasmo, como lo hace este talento, en particular, al final lo que se dio cuenta es que había estado como relegando la necesidad de hacer que Mm. sucedieran crisis controladas. Cuando se generan crisis controladas, y quiero dejar este mensaje también, es porque puedes hablar las cosas con una asertividad cuando te preparas con base en tus fortalezas, cuando tienes y motivas conversaciones difíciles con base en tus fortalezas, con gente que realmente necesitas que se realicen, o con tu equipo, o con tus pares, o con tus familias. ¿Y de qué manera logras impacto? Porque haces que nuevos escenarios comiencen a sucederse bajo tu perspectiva de crear o generar ese impacto desde ahora. Es una persona que además es curiosa, entonces quiso explorarlo de esa forma y hoy en día, por ejemplo, tiene claro que en el rol en el que se encuentra va a estar hasta cierto momento
y ya comenzó a imaginar su futuro inmediato después de, y no lo ha dejado. Me explico, está todavía en ese rol. Y este es un mensaje que apoya igualmente lo que estábamos hablando de la transformación. Es un ejemplo que quería dejarles porque sé que el tiempo se nos acaba. Sí, maravilloso ejemplo. Y entonces, ¿cómo evaluar que también nuestros temas de talento dominantes a veces nos limitan si no los desarrollamos a no querer ver algo que quizá está ahí, que no lo atacamos, no lo enfrentamos, no afrontamos las cosas y que la puedas ayudar a hoy ya tener un panorama distinto con ese mismo positivo, ¿no? Impactando, pero viviendo lo que se tiene que hacer. Sumamente poderosos los ejemplos y algunos de ustedes quizá sienta como yo quiero seguir hablando con Victoria Eugenia, quiero platicar de mis cosas. ¿Cómo podemos contactarte, Bueno, Victoria Blanca, Eugenia? primero que están todos invitados a consultar el directorio de coaches de Gallup. Están todos, digamos, los canales de contacto y aquí voy a compartir el email. Es Victoria Revelo con B pequeña, U de uva, @gmail.com. Ese es mi correo electrónico. Y en LinkedIn me encuentran Victoria Eugenia Revelo, también para conectar en esta red profesional y agradecerles infinito a ti, Blanca, a Karina y a Jim por esta invitación tan maravillosa. Y Victoria, a una frase con la que quisiera cerrar, yo tengo una cantidad de notas, esa frase que nos mandaste de sentirnos orgullosos y si no, está bien, tranquilos para volver a empezar, es maravilloso el saber que tenemos esa semilla de la esperanza todos y que debemos de construir sobre ella, que vivir transiciones, transformaciones todos los días para hacer lo que mejor sabemos, ayudar a los jóvenes, ¿no? En este mundo global a que se enfrenten, se desarrollen, todo lo que haces con las familias, en las organizaciones, uno a uno, los ejemplos que nos comparten. De verdad, Victoria, muchas gracias. ¿Alguna frase con la que quieres cerrar el programa de hoy? Yo quisiera dejar la frase de una de mis autores favoritas de libros que recomiendo seguir mucho, que es la doctora Marian Rojas Estapé, española. Tiene varios libros, pero una es Encuentra tu persona vitamina. Las personas vitaminas están a nuestro alrededor, están para ayudarnos y luego si quieres encontrar un coach que te oriente en fortalezas, estará bien. Pero mientras encuentres una persona vitamina que impulse esa llama y que mantenga viva esa esperanza, es un Wow. deber que tenemos todos. Qué hermoso, muchísimas gracias. Un programa increíble, cerrado con broche de oro. Nuevamente, Jim Collison, Karina Arellano, muchas gracias por hacer esto posible. Gracias. Gracias, Victoria Eugenia, eres una bendición en mi vida y creo que en la vida de muchos otros. Y para ti que nos escuchas, recuerda enviarnos todos tus comentarios a coaching@gallup.com. Esto es todo por hoy. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Muchas bendiciones. Hasta luego. Gracias.